Para crear documentos nuevos con Google Docs, utilizaremos la otra opción. Ya habíamos mirado cómo insertar documentos que existían en nuestro computador. Para crear, escogemos el botoncito que dice crear. Miramos que se pueden crear documentos de diferentes tipos, como presentaciones, hojas de cálculo, formularios, dibujo. Todos se encuentran en el menú que despliega en un principio. Para ejemplo, vamos a crear un formulario. Los formularios nos permiten crear formatos mediante los cuales se pueden hacer preguntas a manera de encuestas, y Google Docs nos guarda toda esa información en un archivo parecido a Excel, el cual también se lo puede exportar a este formato Excel. Inicialmente se tiene esta ventana para comenzar a crear el formulario. Se puede colocar un título al formulario. Se puede escoger un tema en esta opción para ilustrar un poquito el formulario y que tenga algún formato predefinido que nos brinda Google Docs. Aquí puedo revisar algunos formatos que se pueden utilizar para aplicar a los formularios que podamos crear. Yo voy a utilizar por el momento este, y miremos cómo puede quedar el resultado del formulario que vamos a crear. Si estoy convencido que este es el formato predefinido, le puedo dar a aplicar y vuelvo a la ventana en la que estaba editando el formulario. Al volver, me aparecen las preguntas que hasta el momento haya trabajado de esta forma. Si quiero cambiar el formato o editarla, escojo la opción modificar, que aparece en la parte derecha de la ventana. Está identificada con un pequeño lápiz y dice modificar. Entonces hago clic y puedo cambiar el contenido o la forma de hacer la pregunta. Para este ejemplo, crearemos un formulario como herramienta para que los estudiantes puedan realizar la autoevaluación de aprendizajes utilizando esta opción de Google Docs. Entonces, a esta pregunta le voy a colocar el título nombre para que el estudiante pueda registrar su nombre. En tipo de pregunta se puede escoger entre las opciones que aquí puedo realizar. Como vamos a escribir texto, la dejamos con ese formato texto. Hay una opción al final que dice hacer que esta pregunta sea obligatoria. Es decir, que el estudiante, cuando esté contestando el cuestionario o el formulario, tiene que obligatoriamente llenar este campo, si no, no le va a permitir continuar. Como estoy en edición, puedo hacer otro tipo de cambios. Acá detecto un error que en el título del formulario, entonces puedo corregirlo. Y en esta zona se puede hacer una descripción sobre el contenido del formulario. Cada vez que realice algún cambio o añada algo al formulario, puedo ir guardando las modificaciones o los cambios con el botón que me aparece en la parte superior derecha. Por defecto, él va guardando automáticamente después de unos lapsos de tiempo. De todas maneras, hay que estar pendiente y estar guardando para que no se pierda nuestro trabajo. Si se desea mirar el resultado de la edición, simplemente vuelvo a hacer clic en el icono que tiene el pequeño lápiz y me aparece cómo puede revisarse ya en el formulario. Se nota que al lado del título del cuadro de texto me aparece un asterisco, lo que lo identifica que la pregunta debe contestarse obligatoriamente. Si quiero añadir más elementos, encuentro acá la opción en la parte superior. Por ejemplo, necesito también, aparte de los nombres, incluir los apellidos. Entonces vuelvo a escoger una pregunta tipo texto. Entonces, el nombre de la pregunta, escribo el título de su pregunta.
texto y nuevamente que sea obligatorio. Le doy finalizado en el lápiz, me aparece ya la segunda pregunta de esta forma. Hay unos elementos que me permiten separar partes del formulario como para darle una mejor ilustración. Entonces, se llaman encabezados de sección. Aquí puedo colocar un encabezado de sección. En este encabezado voy a colocarle como título datos personales, un pequeño texto indicativo y luego oprimo el botón finalizado cuando ya se encuentre el encabezado listo. Este encabezado debo colocarlo antes de los datos personales, entonces lo puedo mover con clic sostenido como ya expliqué con alguno de los elementos vistos. Me aparecería así de esta forma. Datos personales en el encabezado y los datos que debe registrar el estudiante. Un tipo de pregunta muy útil que podemos elegir en el momento de diseñar el formulario es el tipo de pregunta elegir de una lista. Entonces aquí escribimos la pregunta, colocamos un título a la pregunta y en tipo de pregunta dejamos como elegir una lista donde vamos a especificar algunas opciones para que el estudiante no tenga que escribir los datos, sino que los va a escoger de una lista desplegable. Entonces yo en este caso, como pido que se ingrese el grado, voy a escribir los grados con los cuales trabajo. A medida que voy avanzando, me sigue abriendo más campos para que yo pueda registrar toda la información que necesite. Y aquí termino con 11.4. Ok, una vez termine, puedo darle nuevamente que esta pregunta sea obligatoria que la respondan. Finalizado y quedaría de esta forma el formulario. Mira, colocar los nombres, los apellidos y en grado tienen que seleccionar de una lista desplegable el grado al cual pertenece el estudiante. De este mismo tipo de preguntas puedo crear las preguntas correspondientes sobre los temas de autoevaluación. Entonces escojo elegir de una lista y puedo empezar a escribir las preguntas específicamente de autoevaluación. En este caso, en las opciones, debo incluir las calificaciones que ellos pueden asignarse en cada pregunta. Como les recuerdo, este formulario arroja los resultados en una hoja electrónica de Excel. Las calificaciones deben registrarse con coma y no con punto. Sigo registrando las calificaciones. Nuevamente vuelvo a hacer que esta pregunta sea obligatoria y le doy finalizado. Entonces me aparecerá la pregunta con su respectiva lista desplegable para que el estudiante se asigne la calificación. Como necesito crear otras 3 preguntas con listas desplegables similares, la edición del formulario me permite duplicar la pregunta y simplemente cambiarle el enunciado. En este caso dupliqué la pregunta, nótese que me coloca el mismo enunciado y las mismas posibilidades de respuesta. Entonces simplemente debo cambiar el enunciado. Hago clic en finalizado y ya tengo 2 preguntas con las mismas listas desplegables en las cuales los estudiantes pueden escoger su calificación de autoevaluación. Repitiendo estos pasos y procedimientos, se puede organizar completamente el formulario con sus encabezados y todas las preguntas correspondientes para terminarlo y que quede bien presentado. Cuando completo el formulario, puedo cerrarlo. En Google Docs me aparece en la lista. Puedo hacer clic para abrirlo. En el momento que me abre, me aparece en forma de una hoja electrónica. Si tengo algunos resultados, me los indicará inmediatamente. Me incluye una fecha en la cual se haya contestado el formulario, todas las preguntas que he colocado en el formulario
Y entre las opciones de menús podemos escoger formulario, ir al formulario en directo para mirarlo exactamente cómo es este formulario. Aquí podemos revisarlo ya, la plantilla que hemos elegido, las preguntas, encabezados y todos los elementos que habíamos incluido en el formulario. Si queremos compartir e incluir en el blog este formulario para que los estudiantes puedan contestarlo, debemos copiar la dirección que se encuentra en la parte superior y esa es la que debemos insertar en nuestro blog para que ellos puedan acceder a este formulario. Cuando ellos contestan el formulario, aparecen los datos a manera de hoja electrónica. Si quiero tener una copia en el computador, puedo hacerlo mediante el menú Archivo, escojo la opción Descargar como y puedo escoger alguno de los tipos de archivos que me permite almacenar o me permite generar en mi disco duro. Si yo escojo Excel, entonces puedo almacenarlo como este tipo de archivo, que es el más común, el más estándar que trabajamos. Y podemos tenerlo listo en nuestro computador para cuando necesitemos estas calificaciones que los estudiantes pueden asignarse. En un próximo video tutorial explicaremos cómo incluir estos formularios en el blog mediante la dirección URL que genera Google Docs para que puedan empezarlo a utilizar mediante el blog que ustedes ya han creado. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.